licenciada Judy Tinjano de Vive Compliance Magazine. Hoy nos acompaña desde Chiriquí, pero bueno, me decías Judy que no fuiste al debate, así que no solamente hay que estar en Chiriquí en este momento para ir a ver el debate y otras actividades, ¿no? Pero ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias, Magdiel, por el saludo, por la oportunidad de estar acá. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan y nos ven. Claro que sí. Bueno, desde Chiriquí nos escuchan en la 92.1 FM, tal cual como en la capital. Y así que alto y claro, allá en tierras chiricanas nos oyen. La semana pasada nos quedamos con un tema pendiente, luego del anuncio del COSIP, Judy, y que fueron bastante categóricos al mencionar que no entienden la razón por la cual Panamá se mantiene dentro de la lista negra de países no cooperantes. Y la pregunta con la que culminamos y la dejamos abierta fue cuán importante es el tema diplomático en estas acciones, si tiene algún peso importante. Mira, yo creo que lo primero que hay que entender un poco es que las listas son separadas y por lo que Panamá se mantiene en la lista negra de la Unión Europea es por un tema fiscal, exclusivamente, nada que ver con prevención de blanqueo de capitales. Lo segundo es que ahí tiene que ver el tema de la diplomacia, que como tú muy bien lo señalas, pues lo habíamos dejado planteado, y es la diplomacia que es como el fomento de las relaciones entre los estados, y ya no solamente entre los estados, sino también en el último tiempo se han incluido las organizaciones no gubernamentales, las multinacionales, que lo que buscan a través de esta diplomacia es fomentar el diálogo, ¿no? Fomentar el diálogo, fomentar los acuerdos y también eh, las convenciones o las ayudas en materias, por ejemplo, tecnológicas, por ejemplo, científicas y de otro tipo. Este tema de la diplomacia, pues no es de ahora, esto viene por allá desde los griegos, los romanos, que fueron los que pues empezaron a implementar este tema. Pero ya en la época moderna, digamos, de los años 60, los países firmaron una convención que se llamó la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Eh, y esta convención trata o habla sobre la inmunidad y las funciones del personal diplomático, así que uno sabe que llega el cónsul o el embajador de otros países que se asientan en los distintos países y que digamos que esa es una partecita de los demás países dentro de otro país, ¿no? Esa convención también habla sobre los intereses, sobre la representación de los intereses de un Estado en el territorio del otro Estado, también proteger los intereses de sus nacionales. Por eso es que cuando sucede cualquier cosa o cuando uno es un extranjero, lo primero que hace es buscar su consulado para ir a registrarse con el fin de que si llega a suceder algo, pues el país de uno pues lo pueda proteger, ¿no? Pueda buscarle alguna ayuda en cualquier momento. Por ejemplo, uno pueda tramitar los documentos de su país en territorio extranjero. Y eso pasa con todos los países, ¿no? Eh, y esto pues ha ido aumentando ya no solamente unos intereses de los ciudadanos en otros países, sino también ahora se habla de convenciones o de relaciones internacionales en temas de desarme nuclear, por ejemplo, o en temas de cambio climático, o en ayudas económicas también, que los países van haciendo acuerdos y se van ayudando los unos a los otros. Eh, Esto lo promueve mucho la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General que se reúnen en Nueva York y que los países van no solamente a dar su discurso, los presidentes van no solamente a dar su discurso, sino que detrás de los presidentes va una comitiva gigante que lo que buscan es fortalecer las relaciones comerciales principalmente, y las relaciones no solamente comerciales, sino también acuerdos científicos, acuerdos culturales y de otro tipo de aspectos que pues van moviendo los espectros económicos de los distintos países y por eso es que este listado, por ejemplo, en el tema de la Unión Europea, este listado tiene cierta importancia por las ayudas, por los acuerdos económicos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, las empresas europeas, pues cuando vienen y tienen relaciones comerciales en Panamá, pues cuando van a sus casas matrices les cobran unos impuestos adicionales porque les tienen que hacer debidas diligencias intensificadas y otro tipo de cosas. Pero digamos que siguiendo con el tema de la diplomacia,
pues estas herramientas de la diplomacia o esta diplomacia que promueven el turismo, que promueven las actividades comerciales, que promueven la educación y miles otros de temas a través de la diplomacia, pues también tiene otros aspectos que no solamente son de ayudas educativas o culturales o Claro. científicas, sino que tiene que ver también con otro tipo de aspectos, ¿no? Eh, Ahora, yo te hago una pregunta porque, y retomando un poco también el tema de la Unión Europea, a principios de este año, Cancillería anuncia que el Parlamento Europeo elige a Panamá como sucede en Latinoamérica y el Caribe, que no es cosa menor. Estamos hablando que eh, ya tienen visto al país como un punto de encuentro importante, pero poco después nos desayunamos que pese a ya estar fuera de la lista gris del Gafi, seguimos en la lista negra. Entonces, ¿dónde realmente está el meollo del asunto y dónde tenemos que trabajar? Porque aquí ya lo hablamos en reiteradas ocasiones, la soberanía de un país en su tema fiscal y tributario, pues se respeta y entiendo esa parte, pero ¿cómo es que entendemos que se tiene un parlamento o el Parlamento Europeo, o sea, se establece en Panamá y luego pues nos mantienen en la lista negra? sí, pues mira, es que uno pensaría que ahí hay un doble discurso, ¿no? Porque por Mm, un lado lo mantienen en la lista negra porque lo que buscan, y lo hemos dicho varias veces, es que Panamá cobre mayores impuestos para que haya una lucha de las residencias de las empresas multinacionales, sobre todo más horizontal, ¿no? Que no se les entregue tantos beneficios. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que Panamá tiene una ubicación geográfica de las mejores, eh, tiene el canal de Panamá y está ubicada en un sitio, en una zona geográfica en donde todo le queda cerca. Estados Unidos está cerca, Sudamérica está cerca, Centroamérica está dentro de Centroamérica. Entonces, por eso es que los organismos multilaterales también buscan a Panamá como su sede regional, porque adicionalmente hay también un tema de seguridad de sus expatriados, que Panamá, pues claramente las condiciones de seguridad son de las más propicias de Sudamérica y de Centroamérica, entonces por eso es que escogen a Panamá. Pero por otro lado, también buscan presionarlo para que Panamá cobre el impuesto mínimo global, que es lo que han estado todo el tiempo en boga y lo que se ha presionado de alguna forma, ¿no? claro que como hablamos en alguna ocasión, esto pues también nos resta un poco en la estrategia, ¿no? La competitividad, pero aquí es donde quizás la parte diplomática tendré que hacer un esfuerzo adicional para dejar claro, pues, por un lado, la autonomía que tiene el país en manejar, pues, sus aspectos internos y, pues, demostrar que estamos siendo cooperadores y prueba de esto son todos los estudios que ya han arrojado que Panamá está cumpliendo y con esto, pues, salir de las listas grises del Gafi. Pero bueno, nos quedan 3 minutos y hay un tema que yo sé que también querías tratar y aprovechando que estás allí en David, eh, esta noche va a ser el debate. eh, Hay un aspecto bien interesante en los temas que se van a estar tocando por parte de la juventud. Entre estos hablamos de aspectos que están vinculados al tema de la corrupción y el desempleo. Y todo esto va correlacionado, ¿no? Con lo que hablamos cada semana en compliance, porque lo que busca el compliance es que se den todos los procedimientos para mitigar cualquier mal procedimiento o mal actuar y, por supuesto, que al mejorar las prácticas y tener una mejor imagen país, esto va a generar el ambiente propicio para que haya mejor inversión. Así que no estamos muy lejos de la realidad, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Así es. Bueno, lo que quería comentar era sobre una consulta que hizo o que fue financiada o auspiciada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia el año pasado, en octubre, y que la llamaron como Juventud Habla Ya, que lo que hicieron fue entrevistar a casi 12.000 niños, adolescentes, muchachos muy jóvenes, para tratar de conocer la opinión de ellos sobre los temas actuales, ¿no? Y esto es muy importante porque marca el interés que tiene la juventud
por los problemas del país, por sus propios problemas, los problemas de su comunidad, los problemas de ellos mismos como familia. Y adicionalmente porque esto va marcando un liderazgo por parte de las juventudes, ¿no? De que antes, en el pasado, la gente joven, pues éramos bastante renuentes a estos temas políticos, a estos temas que llamaban sobre la colectividad y hoy en día, pues los muchachos, los jóvenes están marcando una diferenciación con las generaciones anteriores en el sentido de que se están empoderando de la situación y están dando su opinión. Lo que es interesante de los resultados de esta encuesta, que hay un informe y que pues yo los invito a que lo lean porque de verdad que es bien interesante leerlo, señalan que un alto porcentaje, casi el 70% de los encuestados habla que el principal problema del país, los principales problemas de Panamá son la corrupción y el desempleo, que el uno conlleva al otro, ¿no? La corrupción, porque pues obviamente hay una apropiación indebida de unos fondos que no le pertenecen al que se apropie, sean públicos o sean privados, y esto pues genera un desempleo para los menos favorecidos, para los que no están dentro de ese grupo corrupto, digamos. Y adicionalmente hablan los muchachos sobre el tema del costo de la vida, ¿no? Que esto también todo va entrelazado, la inseguridad, hablan sobre la violencia también. También se nota que, por ejemplo, a los más pequeños, a los más chicos, porque los entrevistaron desde los 8 años, pues hablan que los niños, los más pequeños, hablan sobre su preocupación en la inseguridad, la violencia, porque obviamente que un niño de 8 años pues es supremamente vulnerable y tiene miedo a lo que le pueda suceder. Y ya cuando va creciendo, ya entrevistar a los muchachos casi hasta los 22, 23 años, pues ya ese muchacho que ya es un adulto, eh, pues sus principales preocupaciones es la corrupción y el desempleo, porque ya se está enfrentando a la vida, ya está sintiendo, ya se está dando cuenta que esa corrupción le está impactando a él y a su familia y que por eso es el principal problema. Y adicionalmente a esto, hay unas encuestas y unos estudios que hace la CIAP de años anteriores. Y años anteriores se mostraba como el principal problema la educación. Y fijémonos que ahora la población ha tomado conciencia sobre que la corrupción sí le afecta a él, sí le afecta a su persona, sí le afecta a su familia. Y por ello se ha dado cuenta que si bien la educación es un problema importante, es una consecuencia de la corrupción. Entonces, esto pues es interesante mostrarlo, verlo y resaltarlo estos estudios porque es un despertar de la ciudadanía, es un despertar Ujú. y ahora en términos, ahora que está la época electoral es importante decirlo. Y hay un dato muy relevante de este estudio que se hace sobre estos menores de edad y es que eh, 4 de cada 10 niños que fueron entrevistados, niños adolescentes, para el 5 de mayo van a ser mayores de edad, es decir, que van a votar. Y esto pues genera o debería generar una carga importante o un mensaje importante para los candidatos porque tienen que concretar propuestas hacia ese sector, ya no solamente al electorado mayor, sino también al sector que son en ese momento adolescentes y que van a tener una participación importante en estas elecciones, como ha ocurrido en otros países. ¿Ah? En otros países la diferencia que se ha marcado y que está soportada en estudios ha sido el voto joven. El voto Claro. joven marcó las elecciones en muchos otros países y puede ser que sea también en Panamá. Lo interesante de todo esto es que esta noche pues habrá debate en donde parte de este tema de la corrupción será puesta en escena para ver qué es lo que tienen los candidatos que van a participar de este debate en propuestas para solucionarlo. Judy, se nos fue el tiempo, gracias por acompañarnos aquí. Si Dios lo permite, estaremos el próximo miércoles, pero que tengas una feliz tarde, disfruta por allá por Chiriquí. Muchas gracias. Sí, aquí estamos en temas de capacitación, así que la próxima semana ojalá podamos estar de forma presencial. Muchas gracias por el espacio y buenas tardes para todos. Claro, sería genial la licenciada Judy Tunjano, directora de Bien Compliance